tal, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga, espero que estén bien. Bueno, en el marco de la celebración de nuestro mes de la Reforma Protestante, quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve con una persona que profesa la fe católica, un pequeño diálogo que se dio a cabo en un grupo de WhatsApp. Esta persona estaba diciendo algunas cosas sobre Lutero. Generalmente no soy de los que se mete rápido a un debate o un debate, si puede llamarse debate, o que siempre que está discutiendo con los demás, sino que esta persona decía que Lutero era un divisor, que Lutero había dividido la iglesia, que el hombre no se había sujetado a la autoridad papal. Y lo que me terminó sacando de casillas y lo que generó que yo le comentara a esta persona fue que dijo que Lutero dividió la iglesia a costa de sus sueños, con el fundamento de que había soñado que la iglesia católica estaba mal. Y esto hizo que literalmente dijera, ya va, hermano, Lutero no soñó nada. Lutero no tuvo ninguna visión. Lutero no tuvo ningún éxtasis. Ese tipo de experiencia lo tienen otras religiones y lo tienen otras sectas que se desprenden del cristianismo y que tuercen la verdad. Pero antes de avanzar hasta allá, me voy a quedar con el tema de Lutero. Así que le dije, mira, estás equivocado. Lutero no tuvo ninguna visión. Simplemente Lutero leyó Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Simplemente Lutero abrió su conocimiento, el Señor le reveló la escritura y le dio a entender que esa justicia que la Iglesia Católica estaba declarando, que estaba predicando, haciéndole creer a la gente que a través de indulgencias, que a través de la comunión, de los sacramentos y todo esto, se alcanzaba la salvación. Todo eso era errado y todo eso no servía de nada para que el hombre se salvara. Simplemente condenaban a la gente a través de mentiras, a través de una misa y una constante homilía en latín que no ayudaba de nada, la gente no entendía ni un poquito lo que el expositor o el cura estaba predicando, y lo que generaría la reforma protestante es la intelectualización de las personas, el abandono del analfabetismo. Pero bueno, no nos vamos hasta allá, nos vamos a centrar en el fundamento de la escritura. El verdadero evangelio, la verdadera gracia, el mensaje de Dios para el hombre se entiende solo y únicamente a través de la escritura. Nadie puede pretender tener sueños, tener visiones, tener éxtasis que vayan contrarias a la palabra. Además, dicho sea de paso, que no hace falta eso, que eso está de más. El mismo Lutero en uno de sus pensamientos lo dice, parafraseándolo. Él dice, bueno, Señor, estoy satisfecho con la escritura. Hice un pacto con Dios. Estoy tan satisfecho con la escritura que le dije que no me envíe sueños, que no me envíe visiones. La escritura para mí es suficiente. Estoy satisfecho con ella. Así que podemos observar que Lutero, su motor, lo que generaría en él la impresión y la redacción, mejor dicho, la redacción y posteriormente la impresión de sus 95 tesis, era la revelación escritural. Todos estos errores de la Iglesia Católica en ese tiempo, que por desgracia hoy día no son reconocidos totalmente. Algunos sí han reconocido y uno escucha a personas dentro del ámbito católico que puedo decir son personas honradas, que intentan vivir moralmente acorde hasta cierto punto hasta la escritura. En el tema de la salvación y la doctrina ya es algo aparte, ¿no? Pero sí hay personas que profesan el catolicismo que reconocen que era necesario un llamado de atención. Otros condenan a Lutero. Pero bueno, eso es una especie de sesgo y de cierre de la gente a los errores que evidentemente se estaban cometiendo, a las depravaciones que se estaban llevando a cabo. Muchas veces depravaciones en el ámbito moral, en el ámbito en el que el líder cristiano, el cura o el pastor, el cura en ese aspecto, ¿no? Porque la figura pastoral la tenemos en el cristianismo, pero eran bastante depravados algunos de ellos en el tiempo de Martín Lutero. Así que Martín Lutero no tuvo ninguna visión, Martín Lutero no tuvo ningún sueño. Él leyó la escritura y a partir de la escritura entendió que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que más el justo por la fe vivirá. Pero no
será declarado justo y no es su justicia basada en sus obras, en sus acciones, no, sino en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su vida santa, en su muerte y resurrección gloriosa. Así que entendemos que ese es el verdadero evangelio y no una idea de salvación en la que el hombre hace por sus medios, hace por los sacramentos, por cumplir ciertos requisitos, por llevar a cabo indulgencias, por pagar aquí y allá. Eso no contribuye en nada para la salvación, sino que más bien genera un negocio macabro a raíz de la ignorancia de la gente que no lee la escritura o que no leía la escritura en ese tiempo. Pero gracias al Señor, la Reforma Protestante nos abrió la escritura y el Señor usó a Lutero y a John Hughes, John Wycliffe, que fueron mucho antes que Lutero, pero que tenían ideas parecidas y que fueron allanando el camino para Lutero. Y concluyo con esto, para no alargarme mucho, quiero mencionar Gálatas, capítulo 1, versículos 8 al 10, 8 y 9. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Aquí habla Pablo a los Gálatas que estaban viviendo una situación en la que algunos llegaron a esa iglesia a torcer el evangelio, a torcer la gracia, a pretender decir que tenían que los gentiles circuncidarse y seguir todos los parámetros judíos. Pablo les dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ojo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El versículo 9 prácticamente parece un copy-pegue, pero es un énfasis claro del apóstol. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 8 dice que si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema. Es decir, las visiones, las experiencias, cualquiera que sea la experiencia espiritual, no quiero entrar más en debate o en la idea de que si es posible o no, si los sueños son de Dios o no. La escritura es suficiente, pero cualquier experiencia que tenga el hombre debe ser filtrada por la Biblia. Los quienes sí tienen experiencias y sueños y dividen a la iglesia y tuercen la escritura y tuercen el mensaje de salvación son los mormones, por ejemplo, con el ángel Moroní que le transmitió un nuevo evangelio a Joseph Smith, si no estoy mal, la misma idea del ángel Gabriel revelado a Mahoma, seguidamente las visiones de Joseph Smith, los testigos de Jehová, todo esto, todas estas corrientes sectarias, todas estas religiones nacen de experiencias espirituales que van contrario a lo que dice la escritura, que van contrario. Lutero no tuvo una experiencia como tal, así, sino que él leyó la escritura y transmitió el mensaje y predicó la verdad, y eso terminó costándole su comodidad y su puesto en la iglesia católica y todo eso, pero el Señor le dio un galardón aún más grande, ser recordado en la historia, poder conocer muchas personas, contribuir a la extensión del Evangelio, a la educación de muchas personas que ni siquiera sabían leer y escribir. Gracias a la Reforma Protestante, el analfabetismo se disminuyó y el cristianismo siempre ha apoyado la educación de las personas. La fe no es una fe ciega, una fe ilógica, para nada. Los científicos a lo largo de los años, como Isaac Newton, Luis Pasteur, y muchos otros han hablado acerca de su fe, Francis Collins en la actualidad, y esto nace de la idea de la educación. El hombre debe educarse a sí mismo, el hombre debe buscar la sabiduría en el temor al Señor, en el temor al Señor, que es el marco que Él ha establecido, no porque el hombre vaya a saber más que Dios en algún punto, porque eso es imposible, sino porque, por desgracia, el hombre tiende a ser vanaglorioso y a decir, bueno, no hay Dios, mi intelecto, todo lo que yo interpreto es a la luz de lo que yo creo y no existe Dios. Y detrás de esa declaración hay una idolatría a sí mismo. Lo que pasa es que eso no se reconoce. Pero bueno, no nos vayamos mucho para allá, para el tema del ateísmo. Concluimos diciendo que el justo por la fe vivirá, según el fundamento de la escritura. Martín Lutero no tuvo ningún sueño, no tuvo ninguna experiencia parecida a la de Mahoma, parecida a la de Joseph Smith o a la de otras personas que han fundado distintas sectas y religiones que sí dividen el Evangelio.
La palabra del Señor es claro, el mensaje del Señor es claro, la palabra ha sido dada, ha sido revelada, y todo aquel que tuerce el Evangelio, que pretende dar nuevas revelaciones, que pretende alejarse de la sola escritura, que pretende colocar otras fuentes, otros medios de inspiración por encima de la palabra, por encima de la Biblia. Y es algo que debemos entender y debemos ser delicados con eso, debemos ser celosos con el mensaje del Evangelio, así como lo fueron los reformadores. Gracias a su celo pudieron predicar el Evangelio, gracias a su celo pudieron denunciar el pecado y los errores de la iglesia de aquel entonces, y que ese mismo fervor se ha transmitido en nosotros, no solo en este mes, sino en toda nuestra vida, en nuestra fe cristiana, en nuestra iglesia, no para dividir, y si tienes algo que decir, dilo en amor. Una cosa es un error doctrinal secundario, terciario o de orden segundo o tercero, como por ejemplo el tema de la vestimenta, las faldas, la barba, eso es secundario. Ahora, cuando estamos hablando de doctrinas fundamentales, la salvación por gracia, la trinidad de Dios, la deidad de Cristo, y esas son cosas más delicadas, y hay que discernir todo a la luz de la Escritura. Toda la Escritura está unida. Como dijo Miguel Núñez, la Escritura es una especie de rompecabezas y cada pieza está en su lugar. Toda interpretación contraria, toda interpretación que va torcida es culpa del hombre, no de Dios, sino del hombre que ha manipulado la escritura, o que no lo ha entendido, o que no ha sido lo suficientemente diligente para estudiarla. Así que tengamos cuidado con eso, recordemos a los héroes de la fe en este tiempo, valoremos que tenemos la Biblia, ¿no? Y que no estamos siendo perseguidos por leerla, y como siempre, preservemos el Evangelio bíblico, preservemos el Evangelio escritural, preservemos el verdadero Evangelio. Así que bueno, hermanos, espero que el video haya sido de bendición. Un saludo.